su cama. Vamos, vamos. Eso, Rodrigo. Camacho, muy bien. Lino, Joan. Doctora, una consulta. ¿Será que por favor puedo pagar mi cámara? Que voy a estar ir a la universidad a pagar mi examen de bacteriología. Claro, si tienen algún problema, se tiene que entender, ¿no? Pero, Gracias. ajá. Pero siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona, no se vayan a olvidar. Eso se llama empatía, ¿no? Hay que tener empatía, gracias. Hay que tener empatía con, sobre todo con nuestros pacientes. ¿Cómo se sentirá mi paciente cuando se está doblando de dolor abdominal? Y aquí lo mismo, tienen que ser empáticos conmigo. ¿Cómo se sentirá ya solita, no? No sé si sea el mejor ejemplo, pero si usted estuviera a ese lado, les gustaría ver a los otros, por lo menos las caras, ¿me dejo entender? O es lo mismo estar ahí con cuadraditos oscuros. No es grato. Por ello, si pueden, ahora hay a veces situaciones extremas que tenemos que entender también. Yo era antes más drástica, por ejemplo, el primer año, nada, si no está con cámara, fuera. El año pasado también recuerdo que lo sacaba, ¿no? Uno sin cámara, fuera. Bueno, a medida que pasan los años, uno se vuelve más sabio, ¿no? Y situaciones donde de extrema necesidad, como este Luis Enrique, por ejemplo, creo que está viajando, está muy bien, tal vez tiene clases 8:30. Entonces le dije, si quieres apágalo nomás chiquillo, ¿no? Y si quieres encendido, depende. Bueno, pero Está bien, doctora, gracias. Voy a estar con la cámara. yo, por ejemplo, cuando paso mis clases de alumna o en una reunión difícil que esté sin cámara, difícil, ¿no? Creo que por eso me ponen puros 100, porque dicen la doctora es la que siempre está desde un principio y además tengo que participar. Porque de lo contrario es como si no hubiera estado ahí. Yo le sugiero eso, cuando vaya a cualquier lugar, siempre destáquese, mm, siempre en la vía de la construcción, ¿no? Preguntando y todo eso. Va. Ay, estoy muy triste porque acabo de enterarme que falleció un gran ícono de lo que son las ciencias forenses, la medicina legal en Bolivia. Si quieren, anótense un nombre, Jorge Núñez del Arco. Jorge Núñez del Arco. Ojalá puedan leer unos 15 minutos. Él es médico boliviano que hizo su especialidad de psiquiatría forense en España. Y posteriormente fue el primer director del IDIF. Voy a escribirles acá. Todos ustedes tienen que saber eso. IDIF, Instituto de Investigaciones Forenses. Ese es el instituto nacional que tenemos los bolivianos. Para mi gusto debía de llamarse así, ¿no? Así debía de llamarse. Instituto Boliviano de Investigaciones Forenses. Pero el gobierno de Sánchez de Lozada encargaron la consultoría para poder elaborar este proyecto a uno de Santo Domingo. Entonces, ¿qué sabe? ¿Qué se ve identificar él? ¿No es cierto? Por eso que le puso IDIF. Y además puso como sede de IDIF, puso Sucre. Claro, porque el pobre negro seguramente se enteró que la capital de Bolivia era Sucre, pues. ¿Se dan cuenta? Y entonces, como extranjero, él escribió. Y el ideal hubiera sido que el IDIF funcionara pues en Cochabamba por ser el centro, digamos, ¿no? De Bolivia, o Santa Cruz por ser el gran polo, por ser lo que somos, pues, ¿no es cierto? Y entonces el IDIF tuvo como primer presidente al doctor, como primer director al doctor Orlando Núñez. No sé si tiene unos
40 o 50 libros escritos, documentos muy interesantes, una persona muy dedicada a eso de las ciencias forenses, la medicina forense, ¿no? Yo fui calificada en esa primera instancia para ir como toxicóloga a Sucre, pero me pagaban creo un quinto de lo que yo ganaba Cruz, entonces no, pues, no había negocio, ¿no? Y como yo tenía mis dos hijos sobre mi espalda, me acuerdo que el doctor me dijo, rebaje pues doctorita para que me vaya allá, ¿no? Al final dije, bueno, cobro menos, pero solamente voy 2 días y me ponen pasaje de avión para que yo vaya viernes y pueda retornar. Por supuesto, ¿de dónde van a tener para el pasaje, no? Y además mis hijos se enojaron, eran pequeños, pero me dijeron, otra vez nos vamos a cambiar de residencia, más. Claro, porque les he llevado por Chile, por Argentina, por España, luego a Santa Cruz, y nuevamente dije, a Sucre, ¿no? Estoy hablando del 2002, más o menos. Qué lástima. Hemos perdido una persona dedicada a lo que son las ciencias forenses. Bueno, ojalá puedan leer estos jóvenes, que es el ID, aquí está el fiscal del país, ¿no? El fiscal general y los fiscales departamentales. Tenemos muchos colegas que han salido de la Gabriel y están de médicos forenses en Santa Cruz. Todas nuestras provincias tienen su médico forense y fueron mismo ahorita en las aulas de bioquímica médica, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Bien, dicho esto, vámonos a nuestro documento. Este es el texto que se lo hice llegar hace un mes, si no me equivoco, y hace 3 días nuevamente, para que nadie me diga, puede darnos ese texto. Es la misma guía que tiene usted en físico. Sin embargo, tengo la mala costumbre de seguir revisando. Y esta es la que voy a usar el 23, por eso que ahí arriba que tiene 23. A partir de esta práctica lo hemos ido revisando y también hemos ido avanzando todos estos temas en esos 2 primeras semanas del paro cívico, ¿sí? No puedo recorrer esto directamente, no sé, desde mi teclado no me permite, así que voy a hacerlo más o menos manual, ¿no? Así. Este corresponde ya al tema relacionado con la pancreatitis. Por las transaminasas, todo esto lo hemos ido viendo ya, no tienen esos temas. Y el ciclo de la urea. Creatinina, que en aulas también habíamos visto alguna vez de manera indirecta, lo de la creatinina. El examen general de orina, que si usted lo compara con la versión que tiene usted en su guía, ha sido modificada sustancialmente, ¿sí? Por ello que yo les sugiero, obvio que desde el tema 21 vayan leyendo esta separada, con su guía. Este tema para el 23 lo voy a llevar más adelante. Todo lo que sea metabolismo de la glucosa lo voy a llevar adelante porque me estoy dando cuenta que es lo que más debemos de insistir y no dejarlo al final, ¿no? Todo esto también lo hemos visto. Glucemia, determinación de glucosa en sangre, y que cuando la clínica nos indica de que la persona tiene diabetes mellitus, pero la glucemia me sale normal porque el paciente hace dieta, porque el paciente puede que tome los medicamentos que se le necesitó y sale todo normal. Entonces yo tengo aquí una herramienta, la hemoglobina glucosilada. Yo le puse ahí esta palabrita, ¿no? Precoz.
Cuando tengo un paciente que clínicamente tiene diabetes mellitus y la glucemia me sale normal, yo tengo esta herramienta, determinación de la hemoglobina, que con 12 semanas de anticipación me puede estar indicando que la persona está camino a la diabetes. Los valores de... Otra herramienta que tenemos es la fructosamina. Ahora tengo que insistir de esta manera. La glucosa, cuando se encuentra en la sangre, en el plasma, tiene una gran afinidad por las proteínas. Las que conocemos más los humanos, los grandes científicos han podido demostrar es que la glucosa tiene gran afinidad por esta proteína denominada hemoglobina, que está en el tema anterior. Sin embargo, también se ha determinado que tiene afinidad por la albúmina. ¿Qué partes de la albúmina? La albúmina es una proteína que tiene muchos aminoácidos, pero en este caso se ha determinado que el aminoácido lisina es el que tiene más afinidad por la glucosa. De esta manera, de esta unión, surgen las famosas bases de Schiff, que en forma genérica se utiliza para este tipo de compuesto que resulta de la unión de la glucosa con la albúmina. Ustedes recordarán que los azúcares son polialcoholes, son compuestos químicos orgánicos polihidroxilados y que tienen o aldehído o cetona como grupo funcional. En medicina, la única cetona que tiene importancia es la fructosa. Todos los demás son aldehídos, la glucosa, manosa, galactosa, ribosa, trealosa, todos son aldehídos. Bien, entonces fíjense, el azúcar que está en la sangre se une por el grupo amino de la lisina y me forma este compuesto alcohólico. Este aldehído o cetona se redujo a alcohol. Hubo una reducción. Posteriormente, este hidroxilo con este hidrógeno de abajo van a ser eliminados como agua. Y quedaría esta fórmula, quedaría este resto, pero invertido. Podría seguir de la misma manera, ¿no? El nitrógeno que estaba abajo va para arriba. A eso se denomina base de Schiff, al producto que resulta de la unión de una proteína con un azúcar. Este científico pudo demostrar esta reacción. Entonces, en nuestro cuerpo, el exceso de glucosa se carga a la hemoglobina o a la albúmina. Muy pocos hablan de la fructosamina, por favor. Ustedes pueden hacer una pequeña investigación. A varios profesionales pueden preguntar, ¿sabe qué es la fructosamina? Es relativamente nuevo, ¿sí? Entonces, un parámetro que nos sirve para, fijaros, cada 3 semanas yo puedo ir haciendo el seguimiento a mi paciente. ¿Está cumpliendo el tratamiento o no? ¿Está cumpliendo con su dieta o no? Es que sucede que a mi paciente yo lo llamo de aquí a un mes. Se le determina su glucemia y sale normal. ¿Por qué? Porque mi paciente 2 días antes de volver al consultorio hace buena dieta, toma sus tabletas y entonces yo le digo mañana su determinación de glucosa. Esta es una idiosincrasia, una práctica muy común en nuestro país. Entonces, para saber si miente o no mi paciente, ¿qué hago? Determinación de fructosamina. Pero no puedo pedir cada semana. Tengo que pedir cada 3 semanas.
¿Por qué? Porque la albúmina tiene una vida media de 3 semanas. ¿Qué es vida media? Tiempo necesario. Tiempo necesario para que se reduzca a la mitad la concentración inicial de esa sustancia en cuestión, de lo que yo estoy hablando. Otra vez, ¿qué es vida media? Tiempo necesario, tiempo necesario para que se reduzca a la mitad, por eso es media, la mitad. La concentración inicial de esa sustancia y en mayúscula, en determinadas condiciones. No es lo mismo un paciente con fiebre que con temperatura normal. ¿Sí? Este término de vida media se utiliza para todas las sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas conoce? Ay, hasta mañana, ¿no? Todos los medicamentos tienen vida media. Unos tienen 24 horas, otros tienen 10 horas, otros 12, otros 48 horas, los medicamentos. Entonces los científicos lo que han hecho es dosificar los medicamentos como para que esa cantidad, esa concentración se reduzca a la mitad cada 8 horas. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que estoy hablando. Casi todos los medicamentos administramos cada 8 horas. Entonces, ¿todos los medicamentos tienen vida media de 8 horas? No. Fíjense que unas tabletas vienen de 10 miligramos, de 0,5, de 1 miligramo. Entonces, el hombre lo que ha hecho es utilizar sus ecuaciones para que esa sustancia que tiene una vida media corta se le da más miligramos. Y los que tienen una vida media más larga, entonces solo 0,25 miligramos. ¿Sí? ¿Por qué no todas las tabletas son de 10 miligramos? Podría ser, pero tendríamos que memorizar mucho. El medicamento A cada 12 horas, el B cada 48 horas, el medicamento C cada 72 horas. Más complicado sería para el mismo médico y mucho peor para el paciente. Ay, la amarillita cada 8, la verde cada semana. Eso se tira listo, ¿no? Pero ya les dedico este término de vida media que nunca más lo van a dejar por ahí. Ya saben, la vida media de los glóbulos rojos, lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, la fructosamina, que es el compuesto que en este momento estamos tomando en cuenta, va a aumentar en este tipo de cuadros fisiológicos, como la diabetes gestacional, en la diabetes mellitus patológico o cuando los eritrocitos tengan algunas anomalías en cuanto a su morfología, casi siempre debido a alteraciones en la estructura de la hemoglobina. Y puede disminuir en la obesidad. Eso hay que tener en cuenta. Cuidado, yo tengo un paciente gordito, obeso, sospecho que tiene diabetes, sobre todo por su acantosis, ¿no? Por su cuello negro. Ah, no, ese ya es diabetes. Y entonces digo, glucemia normal. Ah, voy a determinar fructosamina. No, está normal, mentira. Esto hay que recordar, ¿no? Bueno, ¿qué relación hay entre la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada, que se lo abrevia así, no se va a olvidar, por la hemoglobina del adulto, tipo 1, entonces te puede servir como un parámetro precoz. 12 semanas antes de que la glucemia se altere, la hemoglobina ya va a estar, la hemoglobina glicosilada ya va a estar alterada. 12 semanas, y aquí 3 semanas, la fructosamina. En laboratorio necesitamos lo típico, los tubos de ensayo, se mide el estándar, el suero del paciente, el reactivo, y lo novedoso es que aquí se mide a los 10 minutos y a los 15 minutos. Se tiene la lectura 2 y la lectura 1. Con esos datos
Utilizamos nuestra ecuación. La fructosamina, milimoles, no debemos olvidar, no es miligramos, más que no es miligramos. Esta fructosamina, entonces, su concentración es igual, ya saben, Ca por la absorbancia del desconocido. En este caso estamos viendo D es la absorbancia del desconocido por el factor. Ese factor se repite, el factor es del estándar, concentración del estándar que no va a variar sobre la diferencia de los 15 minutos que habíamos visto aquí, menos la lectura de los 10 minutos, S2 menos S1. Su valor de referencia 205 a 285 milimoles. Otro parámetro relacionado con la glucosa, la famosa curva de tolerancia. Esta sirve también para ver dónde está el fallo en el control de la concentración de la glucosa. En la primera línea tiene, ¿no? Es para ver cómo funciona el páncreas. Cada vez que nosotros comemos, cada vez que nosotros consumimos alimentos, particularmente glucémicos, para relacionarlo con el tema, el páncreas empieza a eliminar insulina para que la glucemia siempre esté en sus valores normales. Algunos expertos indican 2 horas y otros 3 horas, pero la mayoría se queda con 2 horas. ¿Sí? Bien, yo veo esta gráfica. ¿En qué consiste? Yo tengo un paciente que parece que está haciendo ya tolerancia a la glucosa. Se le dispara su glucemia. Entonces le mando medir glucemia y me sale normal. A ver, la próxima semana, normal. A ver, vamos a hacer curva de tolerancia. Para esto, el paciente debe de ir en ayunas. Hay que explicarles. Y luego allá en el laboratorio le van a tomar una muestra de sangre. Y van a determinar este primer punto. ¿Cuánto tiene en ayunas? ¿Tiene 80? ¿Tiene 120? ¿O tiene 103? No sé, cualquier valor puede salir, ¿no? Pero estas son en ayunas. Posteriormente, se le da al paciente una solución de glucosa con 70, 75, 100 miligramos de azúcar en 100 mililitros de agua. Se le prepara, ya viene de farmacia, sobrecitos como de bicarbonato con la glucosa. Y se le pide, tome, beba. Muy bien. Y luego, cada 30 o cada hora, se le toma muestra de sangre y se mide la glucosa. Evidentemente, la glucosa tiene que ir bajando. Veamos esta gráfica. La primera línea inferior está indicando que es el comportamiento de una persona normal. En ayunas viene 80, ya está, que es lo normal, ¿ves? 60 a 99. Se le da su solución y a las 2 horas que empezamos a tomar, fíjense que no pasa los 126. Un número mágico que tienen que tener en la cabeza es 126. A las 3 horas, fíjense, nuevamente es 80. Y se mantiene así para esta persona. Cuando una persona tiene diabetes moderada, primero que en ayunas ya tiene 120, tiene 115. A las 2 horas pasa 200 miligramos. A las 3, 4 horas va disminuyendo y en unas 6 horas, 7 horas puede alcanzar a lo que tenía en ayunas. Miren, esto va a ir bajando.
Pero aquí lo que debe de tomarse son 2 horas hasta 3. Y en una diabetes severa es que tiene más de 126 en ayunas. Y en 2 horas, fíjense, 380. Y en 3 horas más de 400. ¿Cuándo se pide esta prueba? 24, 28 semanas de embarazo. Como médico general y como médico especialista en cualquier área, tiene que recordar esto, por favor. Todas las embarazadas deben de realizarse su curva de tolerancia a la glucosa. Porque si esta estuviera aumentada, la curva, se tiene que tomar previsiones para el momento en que nazca el bebé. Porque nace el bebé gordito, macrosómico, porque tenía mucha glucosa dentro de la mamá, sale de la mamá, ya no tiene sangre y puede entrar en hipoglucemia el bebé. Hay que estar preparado. Entonces le mide glucosa al bebé y tiene 55, por eso que no se mueve. Hay que recordar. ¿Qué factores interfieren? Evidentemente el estrés, examen oral, ¿no? Inmediatamente va a aumentar. O cuando no explicamos a los pacientes, mañana se va a ir al laboratorio, señor, quiero que le hagan curva de tolerancia a la glucosa. ¡Ay, qué bueno! Entonces mañana pido permiso y me voy al trote al laboratorio, porque nunca puedo trotar. Va a estar disparado su glucemia, ¿no es cierto? Hay que explicar eso. Bien, y otros medicamentos, no debemos olvidar, los corticoides, los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque los dos son comunes en cuanto a estructura química. Son derivados del ciprofentano perhidrogeniteno. Y los diuréticos, porque van a concentrar la sangre. ¿No ve? Tiene mayor diuresis, mayor eliminación del disolvente y la poca glucosa puede parecer más abundante, dando un falso positivo. Valores normales, miren, en farmacia, en los laboratorios Telchi comercializa bolsitas con 75 gramos. Eso se disuelve en 100 ml y se le da al paciente después de tomarle la muestra de sangre en ayunas. En ayunas lo normal, el valor normal que sabemos, 1 hora menos de 200, lo que habíamos visto en la gráfica, 2 horas entre 140, menos de 140. Entre 140 y 200 hay tolerancia. Y entonces aquí es necesario empezar con medidas higiénico-dietéticas, explicarle a mi paciente que ella no puede consumir exceso de alimentos horneados, alimentos con harina blanca, que tiene que empezar a consumir harina integral. Bien. Determinación de ácido úrico. Jonathan, dime, por favor. Buenos días, doctora. Estábamos hablando de la glucosa y la glucemia. Tenía una duda. Una vez tuve una paciente en una brigada que tenía una glucosa de 500. Ella estaba tranquila, era de un pueblo, estaba tranquila, normal. Y en ese caso, ¿qué se debería hacer, doctora? Ya. Es cierto, Jonathan, y eso les va a pasar en la vida profesional, sobre todo cuando todavía sean jóvenes. ¿Cómo es posible que esta señora con 500 y está dando clases, ¿no? Y ese es el tema de la compensación, de la adaptación. Teóricamente, con esa glucemia, la persona debía estar noqueada, debía estar desmayada, no podía caminar. Lo mismo sucede con la presión arterial. Tenemos pacientes con 240 y 150. ¿Les duele la cabeza? No. Y son hallazgos de casualidad. Por ello que la norma es esa, ¿no?
siempre los signos vitales, porque la persona podría estar asintomática. Bien, entonces, como hallazgo o como parte de tu examen médico al paciente, te encuentras con una glucemia más de 350, la teoría indica que debe ser sometida a la acción de la insulina. Tienes que administrar insulina por vía subcutánea, ¿no es cierto? En la pancita, alrededor del ombligo. Con 350 esa persona debía de ser hospitalizada, debía ser sometida a las unidades de insulina, porque en cualquier momento puede desmayarse y al desmayarse puede golpearse la cabeza y se va a morir de la consecuencia del TEC y no necesariamente de la glucosa, ¿no? De ahí que en cualquier consultorio se tiene la famosa insulina lechosa o la intermedia para que en estos casos de determinación de glucemia y más la parte clínica donde la persona llega muy mareada, está sudorosa, entonces tienes que aplicar la insulina. Y evidentemente continuar con el tratamiento específico, la dietoterapia fundamental. Ese es uno de los grandes problemas. Ojalá, yo sé que con ustedes no va a suceder. Número uno tiene que ser la dietoterapia y la farmacoterapia y la fisioterapia, ¿no? De nada sirve que a mi paciente yo le dé su metformina, su glucovance, los medicamentos para diabetes, si no le explico los alimentos que no debe comer. Muchos de nuestros pacientes dicen, tomo mi tableta, su glucovance, lo que fuera. Y que desayuna normal, dice, hacer dieta, sí hago. Y como, a ver, tienes un poco de tiempo y paciencia. Todas las mañanas como mi pan integral con miel, solamente miel. La miel es el peor veneno, pero eso sucede porque me imagino que sus profesionales de salud no han tenido el tino para poder indicar, ¿no? ¿Qué cosa más toma Power? El Power tiene glucosa. ¿Qué cosa más consume? Mucha leche. Pero si la leche tiene glucosa y galactosa, en cuanto echa la leche, inmediatamente se cinde y le da glucosa. Es una pena la alimentación del diabetes. Consumo bastante fruta, consumo piña, y ¿qué otra fruta? La sandía, todo lo que es dulce. Es que me ha dicho mi médico que consuma todo natural. Pero sí, esos alimentos son los más ricos en glucosa. Entonces vea que hay bastante peso en la dietoterapia. Ayer lo me pasó aquí. Viene un señor con dolor abdominal, con ganas de vomitar, con dolores, con cólicos abdominales. Se le realiza o se le atiende en la consulta. Yo no estaba, recién llegué. Se le pasa ecografía y ya, llegué y pido información, me dice que tiene hígado graso. No hay cálculos biliares. Entonces ha podido ser una transgresión alimentaria, lo que le ha podido provocar el dolor. Perfecto, miro la receta, tiene hígado graso tipo 3 y no se le administra un medicamento para eso. No sé si me dejo entender. Y se le ha explicado al paciente su dieta, que no debe consumir nada de grasa, no, me dice, porque claro, yo pregunté eso porque en la receta no está. O sea, lo que estoy tratando de decir no es calmarle el dolor en ese momento, sino cómo lo encaramos el problema, ¿no? Hacia adelante. En este caso, Jonathan, lo que tú preguntas es muy acertado. ¿Qué hacemos frente a eso? Hay que bajar con insulina. ¿Y qué hacemos? Dietoterapia. Señora, usted no puede consumir esto, luego farmacoterapia. Se verá. Si yo manejo el criterio de que si es persona joven, menos de 50 años, yo no le administro glibenclamida, porque la glibenclamida lo que hace es agotar
el páncreas. El glucovance yo no receto a menores de 50 años. Tal vez después de los 60, dependiendo cómo se comporta su bioquímica, ¿no? De esa persona. Y también el ejercicio moderado, porque tampoco lo voy a poner a trotar. Si va a trotar, va a tener bastante glucogenólisis y más bien va a aumentar su glucosa. ¿No es cierto? Bien. En todos los hospitales, Jonathan, en medicina interna se tienen las tablitas para la administración de la insulina con la que se está trabajando en el hospital. Una glucemia de 350 a 400, 5 unidades, de 400 a 450, 10 unidades, ¿sí? Dependiendo, esto depende de la insulina con la que estás trabajando. Recuerden que vamos a tener la ultra rápida, la intermedia, la lenta. Entonces, ¿con cuál estamos trabajando aquí en el hospital? Y en función de ellos se utilizan las unidades. Para esto es importante observar las jeringas de insulina. No me gustan esas jeringas porque vienen de 1 ml, son delgaditas, pero sus letras son tan chiquititas que para cualquier paciente diabético que no ve bien, lo mismo le puede dar, ¿no? 1 unidad que 2 unidades. Y sí, la hipoglucemia puede matar al paciente. La hiperglucemia, entre comillas, no mata al paciente. Por ello que cuando tengan un paciente de 50 años desmayado, no se sabe por qué se desmayó, no tengan pena, administren glucosa. Si lo ven flaquito, particularmente, administren glucosa en vena. Si no tiene el glucómetro, ¿no? A ojímetro va a trabajar. Si le pincha, si le administra unos cuantos mililitros de glucosa, si era hipoglucemia, en 2 minutos el paciente abre los párpados. Le dice, doctor, buen día. Era hipoglucemia. Pero si tenía hiperglucemia y por ello se desmayó, no se va a morir si usted le aumenta unos cuantos miligramos más. Pero si es que le está faltando, va a morir por la hipoglucemia. Hace 1 año más o menos me pasó con una señora diabética, obesa, y le dijeron que empiece a hacer ejercicio para bajar de peso. Ay, no me acuerdo qué hierba es la que tomaba, pero que es hipoglucemia. Y entonces vienen corriendo los hijos y me dicen, mi mamá no se puede levantar. Y estaba de bien, de contra bien, y empezó a hacer dieta y ejercicio. Y entonces recordé que era diabética. Envié a uno de los médicos a su casa y le dije, por favor, primero glucómetro. ¿Y con cuánto estaba? Con 50 miligramos, por la bendita dieta. ¿No? Por la bendita. Sucede. Y no era nada más que administrarle glucosa a la vena y la persona contenta y feliz. Yo creo que se va a cortar, entonces vamos a volver para terminar este último tema, joven. Mientras tanto, aprovecho de tomar.
Tengo empañado, me molesta. Ya, jóvenes, a ver, aquí el concepto fundamental es de qué es el ácido úrico, que en este caso está siendo determinado en suero, ¿no? Metabolito final, pero de los ácidos nucleicos. No pueden olvidar eso. Casi en todas las mentes mortales, el ácido úrico es metabolito de las proteínas. No, esos están en otro país. Metabolito de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, recuerden que tienen bases púricas y pirimídicas. La literatura indica que el ácido úrico provoca cuadros clínicos molestosos y que las bases pirimídicas no provocan enfermedad. Yo creo que es muy atrevido decirlo, aseverar esa situación. Yo creo que por el momento no se ha descrito, no se ha estudiado, todavía no se ha encontrado enfermedades relacionadas con las bases pirimídicas. Entonces, cuando lean eso en los libros de que no hay enfermedad, yo creo que es muy arriesgado. Por el momento no se han descubierto enfermedades vinculadas con el metabolismo de las bases pirimídicas. Bien, este ácido úrico entonces se origina en los ácidos nucleicos. Fíjense que este ácido úrico y su derivado, los uratos, el ácido úrico, recuerden que son poliedros o son agujas. Y los uratos son arenas. Así lo vemos en el microscopio, ¿no? Tal vez para algo les sirva. Y esto es interesante porque el paciente cuando tiene hiperuricemia se queja de que está pisando agujas. Eso es lo que dice, me duele como si estuviera pisando agujas. Y son estos. Ahí ya más o menos usted, sin laboratorio, más o menos ya podría estar pensando que son las agujas del ácido úrico. También tiene cristales de poliedro, de rectángulos, de cuadrados, muchas caras. Fíjense lo que está anotado acá. Estos compuestos son insolubles en el agua. Cuando no se pone agua ni gasolina, se acepta de que es agua. Por consiguiente, es tan difícil eliminarlo por la orina. Aquí se justifica lo que los médicos indicamos, beba agua, para que haya mayor volumen de orina, y si hay mayor volumen de orina, se arrastraría mejor, se limpiaría mejor. Es cierto que se hidrata, pero lo fundamental es para sacar de circulación a estos compuestos insolubles. 3 de cada 1000 tienen problemas con esta eliminación del ácido úrico. Cuando un paciente me pregunta, doctora, ¿por qué yo tengo ácido úrico elevado? Lo único que le digo, porque usted es uno de los 3 de 1000 personas, ¿no? A eso le denomino fallos de fábrica, pues nació así. ¿Y qué queda? Que beba mucha agua. Ahora, tampoco tanta agua como para intoxicarlo, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las bases púricas? Adenina y guanina. La mayor parte se elimina por riñón.
2/3 partes, una tercera parte por vía biliar. Entonces veamos aquí. Sí, sigue apareciendo, pues, ¿no? Eliminación y síntesis del ácido úrico. El ácido úrico tiene que eliminarse. Y hemos visto 2/3 partes por riñón. Por ello nos dedicamos aquí al riñón. ¿Cuándo aumenta el ácido úrico en la sangre? Uno, porque está habiendo fallos en su eliminación por el riñón. ¿Ha disminuido la filtración? O dos, ha disminuido la secreción. Ustedes saben que estas son funciones del riñón. ¿Cuándo disminuye la filtración? Cuando el corazón no bombea con la fuerza suficiente, eso es insuficiencia cardíaca. Si no bombea, no hay fuerza. La sangre no llega con fuerza al riñón, entonces no se va a filtrar. Contracción del volumen, cuando la persona tiene diarrea, deshidratación, vómito. Y lo demás, cuando hay problemas en el tejido funcional del riñón, glomerulopatía. Y en la secreción, por eso está pintado con amarillo aquí también, hay medicamentos que impiden, reducen la eliminación de diclofenaco. La tarea que tienen hoy, jóvenes, en este momento, es ver cómo afecta el diclofenaco en la eliminación del ácido úrico. Van a observar ustedes que a determinadas dosis el diclofenaco favorece la eliminación, pero en otras concentraciones, en otras dosis, impide, reduce la eliminación del ácido úrico. Por ello es frecuente tener pacientes que llegan a tu consultorio y te indican, tengo dolores articulares, mi dedo gordo del pie me duele, aunque he tomado diclofenaco. El diclofenaco empeoró su cuadro clínico. Por eso su tarea es revisar, por favor, cómo afecta la dosis del diclofenaco en la eliminación del ácido úrico. Y por otra parte, aquí que tengo, ¿por qué aumenta la concentración del ácido úrico? ¿Está lloviendo o no? Oh, sí. ¿Llueve por su casa? Por las radiales 17:30, no, doctor. Mira, está aquí lloviendo. ¡Ay, qué bárbaro! Ah, ya, qué lindo. Hacía falta, ¿no? Mis plantas estaban muriendo hacia aquí fuera. Bien, entonces, ¿por qué aumenta el ácido úrico en sangre? Uno, porque hay fallos en la eliminación por filtración, secreción. Y número dos, fíjense abajo, algunas personas mal fabricadas tienen acelerada una de sus enzimas en la síntesis del ácido úrico. Esta enzima, la principal es la xantino oxidasa. Ahora, ¿de qué va a depender? Ya le digo, de cuestiones genéticas. Por ello que Jonathan y Jimena, cuando ustedes quieran casarse, no entre ustedes dos, sino cada uno con su pareja, no me entiendan mal. No se olviden, habrá que hacerle exámenes a su pareja. A ver si no tiene predisposición genética para tener una xantina oxidasa loca. Y entonces sus hijos van a tener hiperuricemia. Se complica esta cosa, ¿no? Bien, este es el cuadrito que me está mostrando cómo va a originarse el ácido úrico. ¿De dónde se origina el ácido úrico? De las bases úricas, guanina y adenina. Guanina y adenina. Ahora veamos que no se lo aprenda de memoria esto, pero lo que tiene que tener en la mente es lo siguiente. La guanina, cuando se origina de la GMP, guanina monofosfato, o GTP, guanina trifosfato, guanosina trifosfato, no importa,
Esto que se llama nucleótidos, no hay que olvidar, nucleótidos libres, ATP, ADP, AMP, GTP, GDP, todos esos son nucleótidos. Por ello que esta nucleotidasa le quita su fosfato, que se elimina, entonces queda solamente el nucleósido. Por ello, sobre este nucleósido trabaja esta purina nucleósido fosforilasa y le va a quitar su azúcar y se queda la base púrica. Entonces, lo que usted tiene que saber en la memoria, creo yo, es que el nucleótido se convierte en nucleósido y el nucleósido deja suelto a la base púrica. Esta base púrica me va a dar xantina en el caso de la guanina. Pero en el caso de la adenina, antes de xantina me va a dar hipoxantina. Esa es la única diferencia. Entonces, si le pregunto algo de este ciclo, le puedo decir, ¿cuál es la diferencia en el catabolismo de las dos bases púricas? Entonces, lo que usted tendrá que decir es que en el caso de la guanina, directamente pasa a xantina, que se convierte en ácido úrico. Pero la adenina pasa por hipoxantina. Observemos que a este nivel y a este trabaja la misma enzima, Desde hipo la lleva xantina y de xantina ácido úrico. Perfecto. Esto es importante para recordarlo para farmacología. El alopurinol inhibe a la xantina oxidasa. Es el 21 medicamento, hasta donde yo sé no hay otro medicamento que inhiba a esta enzima. Se utiliza la benzbromarona junto con el alopurinol, pero la benzbromarona es antiinflamatorio. Eso hay que estar abierto. Anótense por ahí, bromarín, de broma, bromarín. Ese es el nombre de un medicamento que lo comercializa IFA. Vean la composición en internet, por favor, ahí van a tener la benzbromarona y el alopurinol. El alopurinol, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibir a la xantina oxidasa. Y la benzbromarona, que va a ser antiinflamatorio. Léanlo, por favor, eso les va a adelantar en su estudio. En laboratorio, ¿qué es lo que se hace? Lo típico que ya sabemos hasta el cansancio. El material de laboratorio, pero lo que no puede faltar es el kit específico para ácido úrico. No voy a determinar ácido úrico con el reactivo de glucemia, ¿no es cierto? Bien. Ahora aquí, esta persona, 4 horas de ayuno, pero no debe estar consumiendo vitamina C, dioxadol, dipirona. Y qué pena si tiene Parkinson, porque si tiene Parkinson, toman el botón. Ahora, hay que anotar en laboratorio, en la historia clínica, que esta persona toma levodopa, para que el laboratorio tenga en cuenta ese detalle. Es muy fácil, reactivo, suero, estándar, leer a 505 un compuesto que te da color rosa. Esta es la técnica de laboratorios Vienen. Ustedes saben que hay diferentes laboratorios. Tenemos el laboratorio Human, no sé cuántos laboratorios. Cada laboratorio muestra, otra de sus tareas es buscar, por ejemplo, determinación de ácido úrico por laboratorios Vienen. En este momento lo va a revisar. Entonces, en una parte de su literatura, de su técnica, le pone recomendaciones. Para determinar su valor de referencia del ácido úrico, de la bilirrubina, de la glucosa, los laboratorios que te dicen, se recomienda que se determinen los valores de referencia. Ay, caramba. Jesucito, ven. Voy a contestar en media hora de clase. Entonces, en cada laboratorio te pide determinar el valor de referencia de una comunidad.
Porque, por ejemplo, en Santa Cruz debíamos tener nuestro valor de referencia, que depende de la alimentación. Nosotros en Santa Cruz casi todos comemos más carne roja que lo que puedan comer en La Paz, ¿no es cierto? Y en La Paz comen más sopa, más grasa que en Santa Cruz. En Santa Cruz casi no comemos sopa, ¿no es cierto? Por eso que en Cochabamba, en La Paz, hay más caldito de pecho, caldo de costillar, una emulsión de grasa, ¿no? Ojalá me esté dejando entender. Todos estos laboratorios te recomiendan que todos los pueblos hagan su investigación para determinar el valor de referencia de esa comunidad y no estemos utilizando los valores de otros países. Para ello, después de tener esto, la ecuación que hemos utilizado, CA sobre CA, ¿no ves? Aquí que tengo, valor de referencia. Según laboratorio viene 2,5 a 6. Recuerden que nosotros hemos estado trabajando con 3,5 a 7, ¿se acuerdan? Por ello que yo lo he dejado esto a propósito. Entonces, ¿por qué es que aquí sale hasta 7? Es que en esa comunidad, a lo mejor en Alemania, porque viene de ese alemán, determinaron en esa comunidad el término medio es esto, pero puede que para nosotros los cruceños lo tenemos más elevado por el tipo de alimentación que tenemos y vivimos sonrientes y contentos. Entonces, los próximos años seguramente ustedes van a formar parte de estos equipos de investigación de nuestra carrera, donde se determinen solamente los valores de referencia. Pero claro, para eso necesitamos contratarlo a ese recurso humano, se necesita pagarlo para que se tengan estos valores. Hoy en día trabajamos con parámetros de otros países. Cuando yo llevo a mi hijo al pediatra, mi pediatra me dice, oh, su hijo está muy mal, le falta altura, le falta estatura. Claro, porque está utilizando valores de referencia de Alemania. Mi hijo no tiene semilla de eucalipto. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿No? O le falta peso, o está con sobrepeso. Es que no tenemos valores bolivianos, no tenemos valores cruceños. Miren, nuestro hemograma de Santa Cruz es diferente al hemograma de La Paz, o nuestra saturación de oxígeno. Nosotros aquí manejamos hasta 96, normalito. Hay gente como mi hijo, como ustedes, que tiene 100% de saturación. Pero en La Paz lo normal es 92, 91. Entonces, cuando no sabes eso, te vas a Cochabamba, te mides tu saturación y empiezas a tener dificultad respiratoria psicológica, por lo que estás viendo que tienes 91, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué le pongo estos valores? Porque el día de mañana Jonathan va a ir al japonés y esta Jimena va a ir al San Juan de Dios. Y allá un profesor que no haya estado despierto en esta clase de bioquímica le va a decir valor normal y entonces van a decir el verde cuando el profesor maneja el amarillo, igual el inverso. Y el profesor le va a decir, ¿dónde ha aprendido ese valor? ¿No es? Entonces usted tiene que estar despierto para dar la justificación que le estoy indicando. Estos valores de referencia dependen de en qué comunidad se realizó. De todos esos valores que se obtuvieron, se saca la media, el promedio, la desviación y en función de ellos se manejan esos valores de referencia. Para que no haya esos problemas, por ello se ha convenido que los diferentes laboratorios en su informe le ponen le ponen valor de referencia. No sé si se ha visto esto. ¿No es cierto? Maneja el valor de referencia. Y lamentablemente bioquímica nunca ha sido una de las asignaturas más queridas para el médico, para la mayoría de los médicos. Solamente los que pasan ustedes conmigo aman la bioquímica, ¿no? Bien.
Yo escucho pues a varios colegas, ay, ¿para qué la bioquímica? Claro, es que nunca han estado despiertos en las clases, ¿no? Bien, ¿cuándo puede estar aumentada el ácido úrico? Primaria, secundaria. Primaria idiopática no se sabe por qué. Debe tener loca su hiposentina. O también, aquí está, azul, fosforibosil, pirofosfato sintetasa. Otra enzima. O tiene deficiencia de la hiposantina guanina fosforibosil transferasa. Fallos de fábrica bioquímica. O tiene glucogenosis. ¿Qué es glucogenosis? El conjunto de enfermedades que tienen como común denominador fallos enzimáticos en la lisis del glucógeno. Por eso se llama glucogenosis. Esto ayer, el grupo de ayer, Mercedes les mandó una foto de esto, que todavía no lo había añadido en el trabajo que yo les mandé. No sé si pudieron ver ayer. Bueno, a continuación, aquí abajo, yo le puse este cuadrito. No sé si lo pudo ver. Glucogenosis, clasificación. Entonces hay el 1 romano, 2 romano, 11 romano. Esta 1 es la más estudiada, ABC. No le voy a pedir de memoria, pero sí solamente la 1, von Hierte, nada más. Nada más. Hay falta. Cuando sea especialista de esta área ya podrá ver dónde se acumula, qué número de gen es el que está fallando. Eso no le voy a pedir después de acá. Pero, por ejemplo, la 2 es de Pompe, la 3 es de Cori, muy facilito, ¿no? También de Forbes, la 4 Anderson, la 5 McCarley y la 7 que está ahí en este caso, Tadui. Tadui. A ver, volvamos entonces aquí. ¿Cuándo puede estar aumentada la hiperuricemia? No abusa en bases púricas en su alimentación. Es que tiene glucogenosis. 1 o marcable o Tadui, ¿no? Todo eso está bien. Ah, pero es alcohol. Por ello que los pacientes que tenemos con cuadros clínicos de artralgia, de que les duele el pie, el dedo gordo, es que anoche o antes de anoche tenía matrimonio y tuvo una gran ingesta de alcohol. Y el alcohol inhibe la eliminación del ácido úrico, igual que el diclofenaco. Ahora, los diabéticos, los obesos, evidentemente, pues tragan, ¿no? Ácidos nucleicos, comen carne, churrasco, 2 pedazos, 2 trozos. Y algo que no quiero olvidarme es esto, psoriasis. Para ello les presento estas fotitos de la psoriasis. Otra de sus tareas jóvenes para ustedes es que pasen una media hora revisando sus imágenes de psoriasis. Tenemos en Santa Cruz. Yo las reconozco por el color plateado, pero no todas las psoriasis son de color plata. Pero estas lesiones crónicas que surgen en los codos, en las rodillas y en estas partes, miren, son psoriasis. Ahora yo estoy dudando, parecen hongos y lo que hago es raspar. Si se sale, si se desprende en forma de caspa, son hongos, pero no hay 1 más 1, 2 en medicina, ¿no? Pero es más o menos lo que me guía. Y en este caso, ¿qué se va a pedir? Ácido úrico, que va a estar aumentado. Que va a estar aumentado. Claro, hay otras pruebas más, pero con eso en un consultorio ya vas adelante. Estos son los famosos topos. ¿Qué son los topos? Entonces, ¿qué son los topos? Estas acumulaciones de ácido úrico.
Por consiguiente, yo también le invito a que revise una media hora. Medicina es mirando y tocando, mirando y tocando. ¿Mm? En un consultorio con anestesia local, puedes realizar la extirpación de estos acúmulos de ácido úrico. Tenemos los auriculares. Miren, en el Google ahora hay tantas fotos, ¿no? Miren estas deformaciones. Claro que hay que tener cuidado de no confundir con los lipomas. Los lipomas pueden tener también esta formita, pero los lipomas son suavitos, son almohaditas. Estos son duros. No se olviden, son arena. ¿Mm? Algunas personas que tienen un exceso de ácidos nucleicos en su dieta, empieza a deformarse sus articulaciones a nivel de las intercalantes. Y como les duele, ya no abren sus deditos, sus manos, ¿no? Sino que se quedan así, ya, y cada vez eso les va a deformar. Hay mucho por trabajar, jóvenes, hay mucho por enseñar a la gente. Y podemos, aquí, yo soy muy atrevida, pues soy arriesgada, no hay que ser. Venga, anestesia, y ya está. No son mis fotos estas, yo las he bajado de Google. Pero yo hago varias cositas y luego me preguntan los especialistas, ¿cómo se atreve por ignorante, pues, no? Entonces, el que nada sabe, nada teme, está visto ya, ¿no? Pero es que la gente tiene necesidad de varias de estas cosas, ¿no? De eliminar. Y seguramente usted que es muy joven se va a animar a muchas más cosas, pero siempre cuidando la parte legal, ¿no? Para ello hay que tener ganas y leer un poquito y atreverse. Dime, Sergio. Doctora, una pregunta con relación a la imagen. Eso no es igual sí que los juanetes, ¿no? No, 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 no. No, Oye. no. Sí, los juanetes resulta, a ver cómo me hago entender. Nosotros sabemos que tenemos tejido, tenemos fibras con diferentes direcciones. Vamos a suponer que yo aquí tengo mis fibras longitudinales. A veces el traumatismo, el zapato apretado, yo pateo las piedras con mi pie o me pongo tacones muy grandes, incómodos, lo voy traumatizando. Entonces esas fibras como que se abren y dejan salir el contenido de adentro, proyectándose hacia afuera, más o menos como si se estuviera por fistulizar, ¿no? Y entonces eso va quedando fuera de la estructura donde debía de estar. A eso le denominamos los juanetes, que también se los puede extirpar, ¿no? Se los puede quitar. Son muy dolorosos, ¿no? Son muy dolorosos. Los pacientes llegan con estos detalles, pero eso mejor quirófano, con sus pruebas de perfil de coagulación. No nos olvidemos que estamos trabajando en la parte distal y cualquier hemorragia por acción de la gravedad va a ser más difícil de controlar. En el caso del ácido úrico, a partir de hoy, por favor, vayan viendo en el micro. Es que es lindo viajar en el micro e ir hablando con las personas. Y ahí encuentras, y dependiendo de tu capacidad, ¿cómo está, señora? ¿Qué tal? Y le duele eso, y tóquele, ¿no? Entonces, estoy yo en segundo año, hay que decir la verdad. Y eso estoy aprendiendo, desde cuando tiene usted una gran oportunidad en los micros de estar enfocando a la gente gratis, ¿no? ¿Verdad? No se olviden que a partir de ahora, al mirarse entre ustedes, los familiares, lo que ustedes tienen que estar haciendo es practicar diagnóstico ocular, e ir grabando, eso, esta cosa, es un cuadro, y más o menos preguntar, pero tiene que ser discreto, no le va a estar mirando ahí la rodilla, se puede ganar un golpe, ¿no? Pero solamente así se puede aprender. Bueno, ahorita voy a ir a disfrutar de la lluvia. Está lloviendo fuerte aquí. Medio mundo está entrando a guarecerse. Voy a ir a charlar con esas personas, ¿no? La próxima semana, no, este sábado nos vemos a las 10 de la mañana.
creo que tienen un examen de parasitología, pero ¿cuántos tienen esa materia? ¿Cuántos llevan con ese grupo? Tendrían que manifestarse, nadie se ha manifestado. Asumo que ninguno. Entonces mantenemos nomás a las 10. Doctora, en este grupo solamente somos como 13, 15 estudiantes más o menos. Ya. Los Ahora, otros subgrupos no estoy seguro, pero en este Ya. sí somos. ahora dime una cosa, cuando se llama a las 10 es que está la profesora o no? ¿Es Hidalgo o no? Como yo les digo, a las 10 menos 5 yo estoy. Está la doctora, claro, empieza a acomodar como somos muchos estudiantes, porque agarra varios grupos. Empezamos a Ay, ya. acomodar en unas 2 o 3 aulas y se demora un buen tiempo. Ya. Yo no tengo problema para llevarlo por la tarde. Podemos llevarlo a la 1, por ejemplo, donde más o menos ya pudo terminar esta materia. Desde las 10 hasta la 1 yo creo que es suficiente, ¿no? A la 1 podemos empezar el examen y nos da tiempo para volver a noche a clase de las 5, por ejemplo. ¿Qué opinan? Estaría bien para poder darle el examen Ya. a la otra materia. Entonces, a la 1, manifiéstense en el WhatsApp para que todo quede democratizado y socializado. Y nadie diga yo no sabía, ¿no? Pongan a las 3:00, por favor. Por motivo del examen de parasitología o no sé qué materia es, vamos a empezar sí o sí 13:00. Media hora es conmigo, ¿no? Listo, ahorita nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias, Luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.